En los archivos meticulosamente mantenidos sobre incidentes diplomáticos galácticos, registrados bajo el rubro de equivocaciones catastróficamente divertidas, existe un informe particularmente interesante acerca del día en que el Consejo finalmente comprendió por qué los humanos no se molestaban en armar a sus guardias diplomáticos. La estación de escaneo de seguridad más avanzada, en la sede del Consejo Galáctico, estaba atravesando lo que cortésmente podía llamarse una crisis existencial. Sus procesos cuánticos, capaces de detectar desde armas de partículas subatómicas hasta dimensiones de bolsillo, insistían con obstinación en que la escolta de seguridad diplomática humana estaba totalmente desarmada. La máquina, aparentemente ofendida por esa imposibilidad, había comenzado su 47º escaneo consecutivo. Muy inusual, murmuró el jefe de seguridad del Consejo, un imponente crán cuya coraza natural se complementaba con suficiente artillería avanzada como para conquistar una pequeña luna. Sus ojos secundarios se entrecerraron mientras el par principal seguía fijo en los resultados del escaneo. Vuelvan a pasarlo. Los guardias humanos, de pie con paciencia en sus impecables trajes negros, parecían tan amenazadores como un grupo de contadores en camino a un seminario de impuestos. Y ese era, por supuesto, exactamente el problema. A su alrededor, los detalles de seguridad de otras especies ofrecían un marcado contraste. Los guardias de la delegación Braxian erizaban sus cañones de plasma, los protectores del colectivo Colmena zumbaban con campos psíquicos de supresión, incluso los pacíficos Selexians habían provisto a sus guardias con generadores de singularidad defensivos. Los humanos solo tenían trajes bien planchados. Parece que su dispositivo de escaneo está funcionando correctamente, ofreció uno de los guardias humanos con un tono servicial y agradable. En efecto, estamos desarmados. Las placas del jefe se agitaron con irritación. Imposible. El protocolo del Consejo, sección 7249b, establece claramente que toda seguridad diplomática debe mantener capacidades defensivas mínimas. Ni siquiera tienen escudos personales. Los consideramos innecesarios, respondió el guardia con lo que, según el traductor universal del jefe, era una ligera sonrisa. El escáner eligió ese momento para completar su 48º barrido, emitiendo el mismo resultado. El asistente secundario del jefe, un ser cristalino flotante encargado del análisis de datos, proyectó una pantalla holográfica con los hallazgos. Entonces, la voz armónica del asistente resonó. Aunque los humanos no porten armas, los resultados del escaneo biológico son preocupantes. La pantalla se amplió, mostrando lecturas anatómicas detalladas. Los ojos principales del jefe se agrandaron, mientras que el par secundario parpadeaba rápidamente con incredulidad. Esto no puede ser correcto. ¿Son exactas estas lecturas de densidad ósea? Sí, confirmó alegremente el guardia humano. ¿Y estas mediciones de fibras musculares? También son exactas. ¿Sus velocidades de reacción son? Lo sabemos. El traductor universal del jefe luchó por transmitir la compleja mezcla de confusión, inquietud y frustración burocrática de sus siguientes palabras. Pero las lecturas de compensación de gravedad de su mundo de origen. Ah, sí, asintió el guardia. La Tierra es muy linda. Debería visitarla en algún momento, la gravedad termina agradándote. En la sala de observación, arriba, los miembros del Comité de Seguridad del Consejo tenían su propia crisis protocolaria. Los cromatóforos del representante Selexian oscurecían en tonos de morado preocupado, los cristales de guerra de los delegados Braxians pulsaban con un patrón energético de confusión. No podemos permitir guardias desarmados en las cámaras del Consejo, zumbó el representante de la Colmena a través de su traductor. Violan 17 protocolos de seguridad distintos. Técnicamente, intervino el asistente cristalino flotante, los protocolos exigen capacidades defensivas mínimas. No requieren explícitamente armas. Pero, ¿cómo pueden defender a alguien sin? La pregunta del jefe fue interrumpida por una notificación del escáner. Había completado su 49º barrido y ahora pedía autorización para iniciar un análisis a nivel cuántico, quizá por mera obstinación mecánica. La sonrisa del guardia humano no se había alterado. ¿Ayudaría si explicáramos que venimos de un planeta donde la mascota promedio calificaría como una amenaza de tamaño mediano en la mayoría de los mundos del Consejo? El escáner volvió a pitar, esta vez con un análisis comparativo. Las placas del jefe castañaron con rapidez mientras leía los resultados. Aquí dice que la gravedad basal de su mundo es. Pero eso es.
Bastante vigorizante, sí. Y la presión atmosférica es excelente para el desarrollo cardiovascular. Los peligros ambientales por sí solos se considerarían un hermoso día de primavera, por lo general. La sala de observación del comité se quedó en silencio, salvo por el sonido de las tabletas de datos consultadas frenéticamente y el leve zumbido de los procesadores recalculando las evaluaciones de amenaza. Los ojos secundarios del jefe se dirigieron otra vez a los guardias humanos, mientras que su par principal seguía clavado en los datos. Su postura relajada, la total ausencia de protección visible, su aparente vulnerabilidad de tejido blando. Al principio, todo le había parecido una debilidad. Ahora, los datos apuntaban a algo muy distinto. ¿Su especie evolucionó en esas condiciones?, preguntó el jefe, cuyo traductor no pudo ocultar el matiz de incredulidad. Entre otras cosas, respondió el guardia. ¿Le gustaría ver nuestra demostración de capacidad física? Es bastante ilustrativa. Aunque la última vez que la mostramos, 3 sistemas de seguridad solicitaron jubilación anticipada y una computadora cuántica pidió terapia. El escáner, que finalmente había admitido su derrota en la búsqueda de armas ocultas, se enfocó en calcular la fuerza física que podía generar un humano con un movimiento casual. Esas cifras lo hicieron mostrar brevemente un mensaje de error en 17 idiomas, seguido de lo que parecía ser una pequeña crisis existencial digital. En la sala de observación, los cromatóforos del representante Selexian se estabilizaron en un pálido tono de realización. Revisen los datos históricos sobre la clasificación de la Tierra, propuso. El asistente cristalino flotante proyectó otra pantalla. La Tierra está clasificada como un mundo de nivel 12 en letalidad, pero las notas del archivo decían, probable exageración debido a las condiciones descritas. Estar allí. Hubo una pausa. Oh, fue todo lo que el Selexian pudo pronunciar. Efectivamente, comentó el guardia humano, de algún modo al tanto de la conversación a pesar de las supuestas barreras acústicas de la sala. El jefe tomó nota mental de revisar los protocolos de seguridad de audio, luego recordó los datos del escaneo biológico y concluyó que quizá algunos protocolos eran intrínsecamente inadecuados. Los cristales de guerra de los delegados Braxian habían pasado de un parpadeo confuso a una vibración respetuosa. Las armas que portamos, comenzaron, son bastante impresionantes. El guardia asintió. Aunque quizá algo redundantes en su caso, su coraza natural está muy bien desarrollada. Pero no creo, replicó el Braxian, que se compare con lo que ustedes consideran normal. Procuramos no hacer comparaciones. Suele incomodar a los demás. El procesador del jefe corría escenarios, cada uno más inquietante que el anterior. Sus guardias diplomáticos no llevan armas porque solo nos ralentizarían, completó el guardia. Además, llevar armas a veces da a otros la impresión equivocada sobre nuestras intenciones. Preferimos mantenernos accesibles. El escáner, aparentemente recuperado de su crisis existencial, mostró un último análisis, una simulación de las posibles capacidades de combate humano. El jefe observó desfilar las cifras y tomó una decisión que más tarde se registraría en el manual de seguridad del Consejo como el momento más sensato de rendición burocrática en la historia galáctica. Sus credenciales están en orden, anunció, cerrando los hologramas con un gesto que apenas delató su nervioso alivio. Bienvenidos a la sede del Consejo Galáctico. Por favor, sean amables con nuestros sistemas de seguridad, son muy sensibles. Mientras el equipo diplomático humano era escoltado hacia las cámaras del Consejo, el asistente cristalino flotante del jefe analizó una última observación. Señor, ¿deberíamos actualizar los protocolos de seguridad? El jefe observó cómo los humanos se alejaban, con movimientos tranquilos que ahora tenían implicaciones totalmente distintas. Sí, decidió. Agrega una nueva clasificación, especies cuya cortesía debe ser muy valorada. En los días siguientes, los sistemas de seguridad del Consejo recibieron numerosas actualizaciones, la mayoría basadas en un nuevo principio operativo. Cuando se encuentren con humanos desarmados, asuman que tienen un excelente motivo para no necesitar armas. Mientras tanto, el escáner había iniciado su 50º barrido, tal vez por costumbre. Esta vez, no se interesaba tanto en encontrar armas, sino en redefinir su noción de lo que era una defensa natural. A veces, parecía que lo más peligroso en una sala era la especie que había evolucionado hasta no necesitar armas artificiales. Y en alguna parte de la inmensa base de datos del Consejo,
Se creó una nueva entrada bajo el título, ¿Por qué ciertas especies no necesitan armas? Un estudio de caso en sobresaliente evolución. El comentario final del guardia humano al jefe, registrado para la posteridad, se convertiría más tarde en lectura obligatoria en todos los entrenamientos de seguridad del Consejo. Lo curioso de venir de un mundo mortal es que, al cabo de un tiempo, te conviertes en lo que inquieta a otros mundos mortales. Solo intentamos ser amables al respecto. Las cámaras del Consejo, con su majestuosa arquitectura cristalina y atmósfera estabilizada cuánticamente, se habían diseñado para albergar los sistemas de seguridad más sofisticados de la galaxia. Ese día, dichos sistemas estaban aprendiendo una valiosa lección sobre la diferencia entre sofisticación y eficacia. La reunión de rutina sobre un acuerdo comercial comenzó con normalidad. Representantes de 17 especies ocupaban sus puestos designados, sus equipos de seguridad se habían colocado siguiendo regulaciones meticulosamente calculadas por inteligencias artificiales especializadas en geometría protectora. Los guardias humanos permanecían en sus posiciones asignadas, causando aún un sutil desasosiego en los equipos de seguridad más armados. En el centro de control de seguridad, los operadores monitoreaban flujos de cámaras de escaneo de la realidad y matrices de predicción de probabilidades. El asistente cristalino flotante del jefe acababa de terminar la evaluación de amenazas de la hora cuando notó algo peculiar. Señor, chimeó. Los guardias humanos parecen estar sonriendo. Los ojos secundarios del jefe giraron hacia el monitor en cuestión. No es inusual en ellos, siempre, se detuvo, con el par de ojos principal entornándose. Cuando comenzaron a observar los sistemas de ventilación. En efecto, los guardias humanos, aunque se mantenían con posturas relajadas, estaban siguiendo el movimiento del aire por la cámara. Para la mayoría de los observadores, parecía que solo miraban de manera casual. Para la nueva perspectiva educativa del jefe, en realidad estaban mapeando cada posible entrada y salida. La primera señal de que algo iba mal vino de los motores de probabilidad cuántica. Empezaron a reportar anomalías en la desviación estándar de escenarios de brechas de seguridad. Esas máquinas, habituadas a calcular amenazas basadas en armas de energía y rupturas dimensionales, luchaban por procesar la sencilla física de lo que estaba a punto de ocurrir. Uno de los guardias humanos cambió ligeramente el peso de su cuerpo. En el centro de control, 3 sistemas de predicción solicitaron simultáneamente revisiones de mantenimiento. Señor, informó el oficial de seguridad Braxian. Detectamos fluctuaciones de energía en la sección 7. ¿Varianza estándar?, preguntó el jefe, ya adivinando la respuesta. No, señor. El patrón, el oficial se detuvo, revisando las lecturas. Es demasiado simple, no hay cifrado, ni firmas cuánticas, solo interrupciones básicas de energía. En la cámara, los guardias humanos se habían movido exactamente 2 centímetros de sus posiciones originales. El jefe vio como toda su red de seguridad registraba ese desplazamiento como algo completamente inofensivo, pero totalmente deliberado. La estructura cristalina flotante del asistente vibró con preocupación. Los sistemas atmosféricos en la sección 12 están operando al 98.77% de eficiencia. Eso está dentro de los parámetros aceptables, empezó a decir el jefe. Sí, asintió el asistente. Exactamente dentro de parámetros, y así llevan 17 minutos sin ninguna variación. Las placas del jefe chasquearon con reconocimiento. Se mantienen artificialmente para ocultar otra cosa, concluyó el asistente. En la cámara, uno de los guardias humanos se acomodó la corbata con aparente casualidad. El jefe observó cómo 6 sistemas de seguridad no detectaban amenaza alguna en ese movimiento, mientras simultáneamente calculaban que colocaba al guardia en una posición más ventajosa en relación con 3 posibles puntos de acceso. Las fluctuaciones de energía aumentaron. El jefe notó que ocurrían en un patrón casi rítmico, casi como una cuenta regresiva. Se percató de que los guardias humanos habían variado su postura en lo que parecía un ajuste al azar por comodidad. El análisis de la red de seguridad mostraba que, con movimientos mínimos, lograban la cobertura óptima de cada punto vulnerable en la cámara. Señor, reportó el oficial Braxian, el cifrado cuántico en los protocolos de emergencia está funcionando perfectamente. Demasiado perfectamente. Sí, señor. Como si alguien lo mantuviera así para encubrir que ha sido comprometido. Exacto, asintió el jefe. Los guardias humanos seguían en postura relajada,
pero sus sonrisas habían adquirido un matiz que el traductor del jefe tenía problemas para clasificar. Lo más cercano que pudo registrar fue cortésmente expectantes. Cuando el ataque por fin llegó, fue casi anticlimático en su sencillez. La red de energía no explotó ni colapsó, simplemente dejó de funcionar. Los procesos atmosféricos no fallaron, solo dejaron de procesar. Los campos de seguridad cuántica no se hundieron, simplemente cesaron de existir. En la repentina oscuridad, mientras los sistemas de respaldo luchaban por activarse, el jefe presenció a través de visores de emergencia el movimiento de los guardias humanos. Su entrenamiento, experiencia y sensores de combate mejorados intentaron catalogar lo que veía, sin éxito. Los humanos no saltaron a la acción ni adoptaron posturas de combate, simplemente dejaron de estar quietos. La diferencia fue sutil y profunda. Fascinante, observó el asistente cristalino, cuya estructura vibró con interés profesional. Están usando el impulso de los atacantes en su contra. Esos movimientos no son técnicas de combate. No. Son cálculos de conservación de energía hechos gesto, aclaró el oficial Braxian, con creciente inquietud. El jefe miró como un guardia humano se hacía a un lado de un disparo de plasma, permitiendo que impactara exactamente donde causaría menos daño, posicionando a la vez a 3 atacantes de modo que se neutralizaran entre sí con la mayor eficiencia. No están peleando, se dio cuenta. Están resolviendo ecuaciones con personas. En la cámara, los guardias humanos se movían con aparente indiferencia. Cada paso, cada ligero giro, creaba efectos en cascada en las fuerzas atacantes. Los agresores, armados, se descubrían reposicionados con maestría, viendo cómo su propio impulso y sus armas se convertían en componentes de algo que dejaba de ser una batalla para volverse una demostración de física aplicada. Señor, intervino el asistente. Los motores de probabilidad piden presentar protestas formales por violaciones a la logística de combate. ¿Bajo qué fundamento? Afirman que los humanos hacen ver los cálculos complejos de combate demasiado fáciles. 2 subsistemas ya pidieron traslado a asignaciones menos paradójicas. El jefe observó a uno de los guardias humanos enderezar apenas su saco, y de alguna forma lograr que 4 atacantes inutilizaran sus propias armas en el proceso. Actualicen los protocolos de evaluación de combate, ordenó. Agreguen una nueva categoría, problemas resueltos mediante física experta y cortesía. Cuando los últimos atacantes quedaron ordenados en prolijos montones inconscientes, los guardias humanos volvieron a sus puestos. Sus trajes, notó el jefe con algo de desesperación profesional, seguían perfectamente impecables. Situación contenida, reportó uno de ellos con buen ánimo. Aunque quizá quieran revisar el sistema de ventilación en la sección 12. Alguien dejó un verdadero desastre ahí arriba. Los sistemas de seguridad del jefe, que finalmente volvían en línea, comenzaron a catalogar los daños, o más bien, la sospechosa falta de ellos. De algún modo, todo el ataque había sido neutralizado con un impacto mínimo en la infraestructura de la cámara. ¿Cómo sabían que atacarían?, preguntó el oficial Braxian. Oh, es sencillo, contestó el guardia. El plan de ataque era demasiado complicado. Nadie que realmente busque hacer daño necesita tanta tecnología. Por lo general, significa que están compensando alguna deficiencia. El traductor del jefe se esforzó con el tono del guardia antes de asentarse en algo que interpretó como instructivo con buena intención. Mientras se organizaba la limpieza, los motores de probabilidad, habiendo renunciado al análisis de combate tradicional, comenzaron a crear una nueva categoría de evaluación táctica, humanos siendo serviciales, acercarse con la apreciación correspondiente. El asistente cristalino, procesando los datos del suceso, añadió. Señor, ¿actualizamos otra vez los protocolos de seguridad? El jefe vio a los guardias humanos ayudar a organizar los equipos médicos. Sus movimientos seguían describiendo una eficiencia perfecta con aparente naturalidad. Sí, decidió. Agregue una nota, a veces, lo más peligroso en el lugar es la especie que hace parecer innecesario el peligro. Las grabaciones de seguridad de aquel fatídico día se volverían material obligatorio en el curso de evaluación avanzada de amenazas de la Academia Galáctica, aunque la mayoría de instructores tendrían que advertir sobre la naturaleza desafiante de la física que los estudiantes estaban por presenciar. Y todo comenzó, como tantos momentos históricos, con alguien tomando una decisión monumentalmente equivocada.
El ataque coordinado se reveló con lo que habría sido una precisión militar si los atacantes se hubieran enfrentado a cualquier otra especie. Campos de energía parpadearon, sistemas de armamento se activaron y se alzaron barreras supuestamente impenetrables en una secuencia coreografiada que habría atrapado a cualquier grupo de seguridad normal. Sin embargo, los guardias humanos ya se habían movido. El primer atacante, un guerrero Draknid mejorado cibernéticamente, pasó por varias revelaciones en sucesión rápida. Primero, que su sistema de puntería registraba movimientos ridículamente veloces. Segundo, que sus reflejos mejorados resultaban notablemente lentos en comparación. Y tercero, que las leyes de la física tienen opiniones muy firmes acerca de lo que sucede cuando un ser adaptado a 0.7 de gravedad estándar se enfrenta a alguien adaptado a 1.2, en algo que solo podía llamarse un desacuerdo. La cámara principal del Consejo estalló en caos, aunque curiosamente nada de ello provenía de la delegación humana. Sus guardias se desplazaban con un interés casi casual, como si participaran en un ejercicio de entrenamiento moderadamente entretenido. Biomecánica fascinante, observó uno de los asesores científicos del Consejo, aparentemente más interesado en recopilar datos que en su propia seguridad. La capacidad de carga de su musculatura supera. Su comentario quedó interrumpido al ver cómo un guardia humano redirigía de forma casual un disparo de plasma utilizando lo que parecía ser un plato de cena. Los atacantes, que habían planeado contramedidas para toda clase de seguridad conocida en el espacio del Consejo, descubrieron que su extensa preparación tenía un pequeño fallo. Suponía que sus oponentes necesitarían tecnología para ser peligrosos. Solo corrige un poco tu postura, comentó con ligereza un guardia humano a un agresor mientras lo desarmaba sin esfuerzo. Si vas a lanzar un golpe en esta gravedad, tienes que considerar la menor masa. Además, tu postura es incorrecta para la presión atmosférica local. Mientras tanto, los sistemas de seguridad del Consejo parecían experimentar algo cercano a una crisis nerviosa colectiva. Sus protocolos de evaluación de amenazas, diseñados para rastrear y contrarrestar las armas más avanzadas de la galaxia, trataban de procesar la implicación de que seres biológicos sin mejoras se movieran más rápido que la tasa de refresco de sus sensores. Un atacante Braxian, equipado con lo último en escudos personales, descubrió un punto débil interesante en ese dispositivo. Estaba calibrado para impactos de armamento, no para alguien capaz de moverse con la suficiente rapidez para evadir la respuesta del escudo. El guardia humano que demostró ese principio se disculpó con una sonrisa. Lo siento, dijo al atacante caído. Habríamos mencionado antes esta falla de diseño, pero no queríamos criticar su tecnología. En el compartimiento de observación, la división de análisis de combate del Consejo actualizaba frenéticamente sus bases de datos. Su sistema de clasificación estándar, que valoraba las especies según sus capacidades de combate, no podía ubicar lo que estaban presenciando. La fuerza que se requiere para hacer eso, apuntó un analista, con mezcla de asombro e interés profesional. Sugiere que la densidad de fibra muscular natural debe ser. Pero eso es imposible. Al parecer, contestó otra persona, mientras observaba a un guardia humano atravesar con calma lo que se suponía era una barrera de energía infranqueable. Necesitamos redefinir nuestra noción de lo imposible. La coordinación del ataque empezó a desmoronarse en cuanto hallaron una verdad fundamental. No hay planificación táctica que te prepare para oponentes que tratan la tecnología de combate avanzada del mismo modo que la mayoría de las especies tratan inconvenientes menores. Interesante diseño de este disruptor neural, comentó un guardia humano, examinando un arma que debería haberlo incapacitado. Tal vez quieran ajustar la frecuencia, nuestros sistemas nerviosos son algo resistentes a las frecuencias de disrupción estándar. Por necesidad evolutiva, ¿saben? La fauna en casa puede ser bastante enérgica. El jefe de seguridad del Consejo, observando todo desde su centro de mando, revisaba con urgencia varias convicciones arraigadas sobre la eficacia en combate. Los guardias humanos no solo peleaban, analizaban y criticaban en tiempo real las técnicas de sus atacantes, ofreciendo lecciones de combate improvisadas en medio de una situación que se suponía mortalmente seria. Los servomotores de tus articulaciones de la armadura energética están un poco desalineados, informó servicialmente un guardia a un agresor, mientras desensamblaba dicha armadura con perturbadora eficiencia. A la larga, eso causará problemas de mantenimiento. Además, quizá quieran un diseño que no dependa tanto de la fuerza artificial, porque crea patrones de movimiento predecibles. La inteligencia artificial de combate de los atacantes, programada con todo estilo de lucha conocido en la galaxia,
experimentaba algo que solo podía describirse como confusión digital. Intentaba predecir el patrón de movimiento basándose en limitaciones físicas comunes, pero se topaba con seres que, al parecer, consideraban dichas limitaciones solo sugerencias suaves. Empezó a decir un miembro del consejo. ¿Atrapar un proyectil hiperveloz? Sí, contestó otro. Aunque creo que dijo que era algo lento y sugirió un sistema de propulsión mejor. Los procesadores atmosféricos de la cámara luchaban por compensar la rapidez con la que se movían los guardias humanos, creando un efecto algo surreal de diferenciales de presión local siguiéndolos como patrones climáticos medio atónitos. Un dron de combate particularmente avanzado, equipado con algoritmos de puntería predictiva, simplemente se apagó tras intentar calcular una trayectoria de intercepción para lo que sus procesos insistían que era un movimiento físicamente imposible. Su último registro se catalogó luego como pánico mecánico. Tal vez debamos mencionarlo, anunció un guardia humano a la sala en general, mientras desarmaba con sencillez a lo que supuestamente era una unidad de combate de élite. Hemos estado operando con protocolos de cortesía diplomática todo este tiempo. ¿Desean ver qué sucede si nos esforzamos en serio? El silencio que siguió solo se vio interrumpido por el sonido de varias armas que se rendían voluntariamente. La División de Análisis de Combate del Consejo desistió de sus métodos de clasificación estándar y creó una categoría nueva, que provisionalmente llamaron especies con las que realmente esperamos llevarnos bien. Cuando el último atacante quedó deshabilitado con eficacia y cortesía, el equipo diplomático humano ni siquiera se había levantado de sus asientos. Uno de ellos continuó tomando notas sobre el acuerdo comercial que se debatía, mirando de vez en cuando para decir cosas como «cuidado con la lámpara» o «ese pilar es estructural» a su equipo de seguridad. El asesor científico del consejo, que había registrado todo con entusiasmo profesional, finalmente intervino. ¿Su especie evolucionó naturalmente hasta este estado? Más o menos, replicó un guardia humano, acomodándose la corbata. Aunque, para ser justos, la gravedad de la Tierra es solo una parte. Cuando tu ecosistema planetario considera letal el estado predeterminado, te adaptas, o bueno, te adaptas. La grabación de seguridad termina ahí, aunque los archivos del Consejo incluyen un interesante apéndice, una petición de que se actualicen todos los protocolos diplomáticos respecto a los representantes humanos. Las nuevas directrices incluían notas como, no asumas que la ausencia de armas visibles indica vulnerabilidad y se desaconsejan ejercicios tácticos sorpresa. Quizás lo más revelador fuera la nota añadida por el propio jefe de seguridad del Consejo. En retrospectiva, puede que nos hayamos centrado demasiado en las armas visibles y muy poco en las especies que evolucionaron hasta no necesitarlas. El informe oficial del equipo diplomático humano sobre el incidente fue sorprendentemente breve, incidente menor de seguridad durante negociaciones comerciales. Sin interrupciones significativas. Se recomienda actualizar los protocolos de seguridad del Consejo para considerar las capacidades humanas estándar. Además, su máquina de café requiere calibración, la configuración de gravedad actual resulta en un café flojo. Las cámaras del Consejo se repararon, los sistemas de seguridad se actualizaron y se iniciaron varios estudios científicos nuevos sobre las implicaciones de la evolución en mundos de alta gravedad. Los guardias humanos continuaron sus funciones con cortesía profesional, aunque algunos notaron que ahora se les dejaba un margen personal más amplio en los eventos diplomáticos. Más tarde, cuando se les preguntó sobre el incidente, uno de los guardias humanos se limitó a encogerse de hombros. Tratamos de explicar lo de la gravedad y la fauna de la Tierra, pero a veces una demostración práctica es más eficaz. Además, conviene aclarar estos malentendidos temprano en las relaciones diplomáticas, para evitar situaciones incómodas después. Tras lo ocurrido, los programas de entrenamiento de combate del Consejo sufrieron una exhaustiva revisión. El nuevo plan incluyó una sección obligatoria titulada, «¿Por qué algunas especies no necesitan armas?», guía práctica para no hacer suposiciones sobre la evolución en mundos letales. Y en algún lugar de la vasta base de datos del Consejo se creó una nueva clasificación de seguridad, especies cuya cortesía se debe considerar una amabilidad más que una limitación. La entrada de los humanos en esa categoría incluyó una sencilla nota: no están desarmados, ellos son las armas. Las repercusiones de esa demostración tan cortés se extendieron por toda la civilización galáctica con consecuencias profundas.
La Cámara de Análisis del Consejo se convirtió en el epicentro de lo que un xenobiólogo llamó un cambio de paradigma completo en la comprensión de las capacidades de las especies. Pantallas holográficas llenaban la sala, mostrando grabaciones de guardias humanos logrando lo que debieron ser hazañas imposibles de combate, mientras mantenían un talante de instructores serviciales. Las computadoras cuánticas de la habitación seguían luchando por procesar la física involucrada. «Reproduzcanlo otra vez», pidió el jefe de seguridad, cuyas placas no habían dejado de chasquear nerviosamente desde el incidente. «Concéntrense en el instante en que empiezan a mejorar la integridad estructural de la cámara mientras combaten». En el vídeo, se veía a un guardia humano redirigir con eficiencia un estallido de plasma mientras explicaba al atacante por qué su postura era subóptima para la gravedad local. Al mismo tiempo, reforzaba una columna de soporte. Su informe sobre el incidente, anunció el analista cristalino flotante, proyectando un documento, contiene más sugerencias para mejorar las instalaciones que descripciones de combate. Realizaron una evaluación arquitectónica completa mientras se defendían de una fuerza de ataque de élite. No solo arquitectónica, añadió un especialista en armas Braxian, cuyos cristales de guerra pulsaban con fascinación profesional. Incluyeron recomendaciones para el procesamiento atmosférico y protocolos de respuesta de emergencia, todo observado durante el combate activo. Las imágenes cambiaron para mostrar a otro guardia humano atravesando sin esfuerzo lo que se mercadeaba como un campo de fuerza absolutamente infranqueable. Se detuvo incluso para anotar sugerencias de mejora para el diseño del campo. «Hemos estado midiendo la capacidad con métricas totalmente equivocadas», declaró el jefe de estudios xenobiológicos, retorciendo sus tentáculos con emoción académica. Su negativa a aportar armas no es limitación alguna, es una afirmación de confianza tan profunda que pasó inadvertida. El sistema de IA de la Cámara anunció que había identificado 300 instancias concretas en las que los guardias humanos no solo evitaron daños colaterales, sino que mejoraron la infraestructura de la instalación. Sus movimientos de combate reforzaron elementos estructurales clave. No solo peleaban, comprendió el jefe, contemplando a uno de los guardias explicar con cortesía la técnica de palanca adecuada a un atacante. También inhabilitaban, enseñaban, renovaban y realizaban una auditoría completa de la instalación, todo a la vez. Un miembro del consejo recién llegado, cuyas escamas cambiaban a un patrón pensativo, observó. Lo más notable no es su eficiencia combativa, sino su decisión sistemática de seguir protocolos diplomáticos a pesar de no necesitarlos. Las imágenes ahora mostraban al equipo diplomático humano continuando sus negociaciones comerciales mientras ocurría el incidente. En un momento, un diplomático pidió una breve pausa para que su guardia evitara dañar un pilar histórico al desviar un ataque. «Sus capacidades naturales superan nuestras mejores mejoras de combate», comentó el especialista en armas. Sin embargo, eligen operar dentro de un marco diplomático, no por obligación, sino por preferencia. El analista cristalino proyectó más datos. Según sus informes diplomáticos, esos guardias se consideran de capacidad promedio para los estándares humanos. Un silencio se posó sobre la sala mientras esa información se asimilaba. En la pantalla, un guardia explicaba la armonía de escudos a un atacante inconsciente mientras reforzaba la defensa estructural de la cámara. «Tenemos que replantearnos por completo nuestra comprensión de lo que puede lograr la evolución», sentenció el xenobiólogo. «No están desarmados, son la definición misma de armados que han escogido la paz». Las grabaciones mostraban a los guardias humanos asistiendo a los equipos médicos con los agresores heridos, ofreciendo consejos detallados para tratar lesiones relacionadas con la gravedad. Sus recomendaciones condujeron a una revisión completa de los sistemas médicos del Consejo. «Una especie que ha evolucionado más allá de la necesidad de ventajas artificiales», murmuró el miembro del Consejo, pero que desarrolló una sofisticación diplomática en vez de apoyarse en su superioridad natural. Las pantallas de la cámara de análisis cambiaron para mostrar varios ángulos de los guardias reorganizando con eficiencia a la fuerza atacante en montones inconscientes, a la vez que realizaban lo que parecía una inspección de seguridad exhaustiva de la instalación. «Tenemos que actualizar su designación oficial», anunció el analista cristalino. «Propongo, especies cuyo autocontrol diplomático debe considerarse una cortesía y no una limitación». «Anote algo más», añadió el jefe, cuyas placas chasquearon en señal de acuerdo. «La amabilidad que muestran no es una debilidad que deba ponerse a prueba, sino un regalo que conviene apreciar». El manual diplomático del Consejo se actualizó con un nuevo principio: al tratar con representantes humanos, recuerda que su cortesía es una elección desde una posición de capacidad que apenas empezamos a comprender.
tal como notaría después el jefe de seguridad en sus diarios personales. Nos enseñaron que la verdadera fuerza no radica en las armas que llevas, sino en la capacidad que eliges no expresar del todo. Su cortesía no es una debilidad que probar, sino una amabilidad por la que debemos sentirnos profundamente agradecidos. Los guardias humanos continuaron con sus funciones, su comportamiento afable entendido ya no como una carencia, sino como la demostración de una especie que había evolucionado más allá de la necesidad de ventajas tecnológicas. Como comentó uno de ellos, con típica disposición servicial. Creemos que los buenos modales y la comunicación clara evitan que la mayoría de las situaciones requieran demostraciones prácticas de otros métodos. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.